Bueno, vamos a hacer la explicación de qué son los gráficos en Excel. En la teoría dice que representan visualmente uno o varias series de datos numéricos. Tenemos acá una descripción también. Un gráfico en Excel es una representación de valores numéricos que mejora la comprensión de los datos que se encuentran en nuestra hoja. Eh, en Excel existen varios tipos de gráficos. Sí, se los podría explicar desde por acá, pero antes quiero que abran una hoja de cálculo y la guarden con el nombre gráficos y digiten estos datos que ustedes ven aquí. Pausan un poco el video y digitan esos datos. Y los voy a invitar que calculen el promedio de estas notas acá. ¿Sí? Recuerden calcular el promedio, no escribirlos. Y calculen el promedio de estas notas acá. ¿Ok? Bien, lo hago de esta forma para que tomen más destreza en el manejo de la hoja de cálculo. Entonces les decía que en Excel existen varios tipos de gráficos. Si nosotros le damos clic aquí en insertar y miramos los gráficos, existen gráficos de tipo columnas, existen gráficos de tipo barras, existen gráficos de tipo circular, existen gráficos de tipo sectores, entre otros tipos de gráficos que existen en Excel. Eh, para crear un gráfico tenemos que tener en cuenta nuestros datos. Un gráfico debemos hacerlo del resumen de una hoja de cálculo, no de toda la hoja de cálculo. Bueno, dependiendo la cantidad de información que tengamos nosotros en la hoja de cálculo. Eh, Vamos a trabajar los tres tipos de gráfico más utilizados, que son circular, columnas y barras. En este caso ya conocemos los tipos de gráfico que los pueden ver ustedes por aquí en la ficha insertar. Esto es lo que voy a seguir yo. Vamos ahora a cómo crear un gráfico. Les decía que para crear un gráfico hay que tener en cuenta el tipo de datos, porque hay gráficos que no salen con todos los datos que tenemos o que queremos nosotros. Por ejemplo, si yo quiero crear un gráfico tipo circular, tengo que tener en cuenta que él solo se crea o de dos filas, en donde una es el encabezado y lo otro son los valores, o de dos columnas, en donde una es el encabezado y las otras son los valores. Pero un gráfico tipo circular nunca se crea con tres valores, ni con dos valores numéricos, siempre con un solo valor numérico. En este caso, yo no puedo crear un gráfico circular utilizando todos estos datos. Si yo creo un gráfico circular utilizando todos estos datos, cuando yo me dé cuenta aquí, por ejemplo, de los valores, y les explico un poquito, si él me deja mostrar los valores aquí, ni siquiera me dejó mostrar los valores, sí, aquí. Entonces él me está teniendo en cuenta, por ejemplo, de Carlos, miro de Carlos el 3, quiere decir que él me está teniendo en cuenta solo esta columna. Si miro Carmen, o sea que es 4, no me está teniendo en cuenta ni el 4.5 ni nada por acá, simplemente me tiene en cuenta la primera columna en ese caso. Entonces, si yo por ejemplo intento crear un gráfico circular de estos datos, vamos a insertar un gráfico circular. Permítame primero la explicación y luego les enseño otra cosita. Aquí, por ejemplo, aunque no tengo todavía la leyenda aquí, voy a colocar la leyenda para que me dé una explicación. Aquí no se nota ni bien la leyenda porque seleccioné muchos campos. Entonces, cuando vamos a crear un gráfico tenemos que tener en cuenta nuestra hoja de datos, a ver qué tipo de gráfico podemos nosotros hacer de esos datos que tenemos. Si necesitamos un gráfico de toda esta base de datos, tenemos que hacerlo ya sea tipo columna o tipo barras, pero no tipo circular. El gráfico circular es solo como de consolidado. De por hecho, todos los gráficos deberían ser de consolidado. Por ejemplo, yo quiero crear un gráfico con el nombre de los estudiantes y la nota final. Yo selecciono primero el nombre de los estudiantes, suelto. Ahora oprimo control y selecciono las notas. ¿Sí? Tiene que coincidir uno con otro, uno con otro. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí y dejo, luego selecciono hasta acá, ahí no sale gráfico porque no concuerda esto, el encabezado con nada de acá. Seleccioné solo hasta aquí, hasta Carmen, y acá seleccioné hasta promedios. Así no se hace un gráfico. Un gráfico tiene que coincidir el encabezado con los números o las cifras que vamos a hacer el gráfico. En este caso yo voy a hacer un gráfico tipo circular
por ejemplo, con los talleres y las notas, por ejemplo, los talleres y la primera nota de Carlos, un gráfico de Carlos, ahí sí lo podría hacer, tipo circular, ¿no? Hagamos un gráfico con el nombre de los alumnos y la nota de taller 1. Gráfico con el nombre de los alumnos y talleres 1. Entonces selecciono solo estos datos. Le doy clic aquí en insertar. Nos vamos a gráficos e insertamos el gráfico. Observe. El gráfico se inserta por defecto ahí en la hoja. ¿Sí? Borro nuevamente. Seleccionamos los datos. Voy a insertar y nos vamos aquí a gráfico y le decimos que queremos un gráfico circular de cualquiera de estos tipos de gráficos. Por ejemplo, este es como que el más con mejor apariencia. Y aquí me aparece el gráfico, ¿no? Tipo circular. ¿Ok? Si lo quiero tipo barra, otra vez selecciono los datos, me voy a insertar, me voy aquí a gráficos, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, columnas y tenemos barras, ¿sí? Ya es decisión de usted cómo quiera el gráfico. Por ejemplo, aquí tipo barra, tipo columnas. Ya tengo un gráfico tipo columna y tengo un gráfico tipo circular de los mismos datos, Entonces, cuando uno tiene seleccionado un gráfico, aparece una nueva ficha que se llama diseño. Si yo hago clic por fuera, desaparece la ficha diseño. Si yo hago clic sobre un gráfico, aparece la ficha diseño de gráfico. Diseño de gráfico. El diseño de gráfico sirve para eso, para diseñar el gráfico, rediseñar el gráfico. En la ficha diseño aparecen unos diseños preestablecidos. Por ejemplo, miren, ya yo cambié aquí automáticamente esto. Aparecen unos diseños preestablecidos. ¿Sí? Si yo selecciono esto, me aparecen unos diseños preestablecidos del tipo de gráficos columnas. Observe. Y está hecho de talleres 1. Observe. ¿Sí? Dependiendo del tipo de gráfico, pues aparecen aquí los diseños. Pero además también aparece aquí una ficha que se llama diseño rápido. Y esto nos permite seleccionar el diseño incluyendo los valores y las tabulaciones y los nombres del gráfico. Puedo cambiar aquí otro diseño, mire, observe, ¿sí? Vamos a dejar ese así. Por ejemplo, el gráfico circular. Aquí puedo modificar el diseño. Solo valores, solo los datos. Aquí porcentual con leyenda. La leyenda es esta, miren. Esto es lo que llamamos leyenda, ¿sí? Es aquí la etiqueta que identifica los colores de cada encabezado. Aquí también podemos modificar otras opciones, como por ejemplo si quiero título o no quiero título. Le quité el título. Acá, etiqueta. Si quiero etiqueta o no quiero etiqueta, ¿dónde la quiero? Observe. Las etiquetas son en este caso los porcentajes, si los quiero por fuera, dentro. ¿Sí? Observe con los datos también. La leyenda incluida, se puede aquí. Y tenemos acá si quiero o no quiero leyenda. Mire que desapareció a la derecha, arriba, a la izquierda, abajo. Entonces, desde cuando seleccionamos el gráfico en la ficha diseño gráfico, podemos modificar el diseño del gráfico en estos dos botones, o podemos nosotros colocar un diseño preestablecido de Excel. Pero también podemos hacer lo siguiente: este gráfico podemos cambiar el tipo de gráfico si queremos. Desde aquí lo podemos hacer. Es que no me gustó así, pero no quiero seleccionar acá. Entonces cambio el tipo de gráfico desde aquí. Le digo ahora, lo quiero en columnas o lo quiero en barras, ¿sí? Así sucesivamente. Y también puedo, este gráfico, yo lo puedo mover a una hoja nueva. Mire que tengo la hoja de notas. Yo le digo mover gráficos, ¿sí? A una hoja nueva, ¿sí? Y le doy el nombre de la hoja, por ejemplo, gráfico circular, por ejemplo. Mire que todo esto es en la ficha diseño, ¿no? Y observe que me inserta una hoja detrás de la hoja de los datos. Me movió el gráfico acá, ¿sí? Aquí yo puedo seleccionar cada una de las partes del gráfico. Y en la ficha inicio, cambiar el formato también, si lo desea, mire, para que sea más grande los textos. Selecciono los números, ahí se seleccionan todos los números. Y les cambio el tamaño del texto. Le puedo cambiar el color del texto si deseo, ¿sí? Dejémoslo negrito que se ve mejor. ¿Ven? No estaba así. Deshacer, deshacer. Así blanco. Podemos cambiar aquí cada uno de las torticas de cada gráfico, de cada valor. Observe. Este verde no me gusta en formato.
puedo modificar el color de relleno de ese gráfico. Observe. ¿Sí? Ya puedo modificar todo. Aquí sale la ficha diseño por si quiero nuevamente el título del gráfico. Yo que me coloqué el título encima, observen dónde está. ¿Sí? Entonces, este ortográfico, si es que la base de datos es muy grande, yo lo puedo mover a una hoja nueva, si deseo. En verdad, los gráficos son más que todo para hacer una presentación o presentar un informe de su hoja de cálculo. Estos gráficos, lo más correcto sería pasarlos a una diapositiva de PowerPoint en donde usted esté explicando, ¿sí? Porque en sí los gráficos son para informes. O si quiere hacer la presentación directamente desde Excel, pues lo puede hacer así. En este caso yo lo voy a mover otra vez a una hoja nueva, le digo gráfico, rayita, tipo columna. ¿Sí? Y ahora se me movió el gráfico a una hoja nueva. Tengo el gráfico circular y tengo el gráfico tipo columna. Selecciono los numeritos para aumentar el tamaño del texto. Y ahí está. Selecciono acá los nombres para aumentar el tamaño del texto. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de hacer un gráfico en Excel. Seleccionar los datos y insertar y seleccionar el tipo de gráfico. Por ejemplo, voy a hacer un gráfico con los nombres de los estudiantes y la nota final. Ahí me tocaría seleccionar la columna nombre y acá la columna nota final. Ahora voy a insertar. Me gustan mucho los gráficos circulares y aquí tengo ya el gráfico de nota final de estudiantes. Lo puedo dejar aquí o lo puedo mover a una hoja nueva. Si yo lo quiero mover a una hoja nueva, le doy clic acá desde la ficha diseño, mover una hoja nueva, y le digo que ese gráfico se llama nota final. Nota final. Entonces le doy a aceptar. Aquí tengo el gráfico nota final. Voy a cambiar el tamaño del texto de los nombres. La letra más intensa. Aquí voy a colocar el título más grande. Y me voy a la ficha diseño y voy a colocarle los valores. Voy a cambiar este diseño por aquí, que me muestre los valores, que me muestre las notas de cada, o que me muestre nota y valores, en este caso así. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, mucho mayor. Puedo cambiar el relleno de estos cuadritos que tengo seleccionados. Por ejemplo, yo les puedo decir, no, muéstrame un relleno blanco, y ahí lo tengo. Otra vez un poquito menos, y ahí está mi gráfico. Que no tiene título, pues me voy a la ficha diseño, me voy aquí a agregar un elemento y le digo que me le coloque el título encima. ¿Ese título es de qué? De la nota final. Entonces aquí incremento, ¿sí? Para que texto más grande. Este es el gráfico de la nota final. Este es el gráfico, bueno, del primer taller. Este gráfico también es del primer taller. Y así sucesivamente. Bueno, entonces esto ha sido todo. La explicación de qué es un gráfico y de cómo insertar un gráfico. Yo lo hice con esta base de datos pequeñita, pero ustedes tienen una base de datos grande, deben hacer eso un resumen, utilizando los filtros o haciendo sumas, haciendo promedios y así sucesivamente. Bueno chicos, eso ha sido todo.